Eres abogado y has intentado vender por redes sociales y a veces sientes que te da vergüenza. Quédate. En este episodio de podcast vamos a hablar de la vergüenza, del miedo a vender por redes sociales. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast, Abogados 360. En este episodio de podcast vamos a hablar del miedo que tienen muchos abogados a vender. Por eso el título del podcast, ¿verdad? ¿Cómo vender servicios jurídicos sin parecer que se vende? Esto obviamente en redes sociales, porque en el día a día, en el tú a tú, si lo quieres ver así, es diferente. Tiene sus similares características, pero es diferente. En esta etapa en particular, en esta era en particular, los abogados deben vender sus servicios por redes sociales. Y hay quienes todavía se resisten a hacerlo, pero es una herramienta poderosa. Entonces hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los miedos, los errores que se cometen al momento de poder vender en redes sociales, dónde publicar, qué publicar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso principalmente en el episodio de podcast del día de hoy. Pero antes déjame decirte que está disponible la guía que he publicado en redes sociales y ha estado gratuito, ha estado de forma gratuita un par de días, ya ha culminado. Se han beneficiado algunas personas de ese ebook, que es 5 guías para poder vender mejor en esta era digital. 5 claves, una guía de 5 claves en las que tú puedes obtener una guía, un consejero si quieres, unas pautas para que empieces a vender mejor tus servicios jurídicos. Yo sé que en el mundo del derecho la palabra vender suena un poco chocante, incluso hasta incomoda. Y por eso lo hago así, porque quiero incomodar. También hay un segmento, a ver, ya en el segundo episodio que tenemos ese segmento, sobre tratar creencias limitantes, coaching legal. Es por eso que el coaching como tal tiene esa función, incomodar. Entonces yo quiero incomodar con cada cosa que se lanza, con cada cosa que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que puedas moverte de donde estás, cambies de pensamiento, cambies de paradigmas y empieces a transformar y alcanzar aquello que quieres alcanzar. Especialmente como este podcast está dirigido a abogados que quieren transformar su ejercicio de la profesión, quieren transformar, llegar a otro nivel, cumplir sueños, metas, cosas que a veces parecen imposibles de realizar. Pero si una persona lo desea, se aplica y empieza a realizar, que es lo más importante, tomar acción, todo eso se puede materializar. Porque no hay nada que supere la disciplina, no hay nada que supere a la persistencia, a la paciencia, porque tarde o temprano, si uno se aplica, eso va a suceder. Es como una ley, ¿verdad? Siembra y cosecha. Siembras y inevitablemente vas a cosechar. Pues bien, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Y vamos a comenzar primero por los errores. ¿Cuáles son los primeros o principales errores que un abogado comete al momento de vender o intentar revender sus servicios en redes sociales? Ahora, vuelvo a recalcar, yo sé que esta palabra vender como que te genera urticaria, te incomoda porque a la gente le gusta comprar, inclusive a ti te gusta comprar, a mí me gusta comprar, a todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Porque el mismo mercado, la misma gente nos ha ocasionado esa reticencia a poder comprar, que alguien más nos venda. Cuando sentimos que alguien más nos vende, nos cerramos, porque nos ponemos en modo defensa, porque han invadido nuestro espacio, como cuando uno está caminando por la calle y alguien de repente se le mete enfrente y le dice, no quieres esto, no quieres lo otro, o como en su momento los multiniveles ofrecían cosas y eran muy agresivos en sus ventas y incomodaban a las personas, o técnicas muy agresivas de venta, que hoy no está mal,
quiero recalcar, pero hay formas de hacer parecer y de notar de que es una conversación, no tanto que se sienta la agresividad. Pero naturalmente eso es lo que pasa en el día a día. O cuando uno está saliendo de un juzgado y reparten tarjetas, abogado, trámites, esto, lo otro, uno se siente como que hasta atosigado. Por eso no nos gusta comprar. No nos gusta que nos vendan, mejor dicho. No nos gusta que nos vendan porque estamos ahí, nos estamos ofreciendo de todo y no nos gusta que nos vendan. Pero si nosotros queremos comprar algo, si yo quiero comprar un auto, no, voy con la plata del auto, voy a la concesionaria y es un deleite porque tú estás con la plata, sabes que estás yendo a comprar y pues te deleitas porque sabes que vas a salir de ahí con un auto nuevo. O cuando vas a escoger ropa, cuando vas a escoger zapatos, cuando vas a escoger un celular, una tele, estás emocionado porque vas a obtener algo nuevo, algo que quieres, o algo que estabas esperando. Es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegas a una tienda? A veces simplemente porque conoces que en ese lugar es barato, o no sé, si quieres comprar un auto, sabes que en esa concesionaria te dan facilidad de pago, o ya has ido a preguntar más antes. Entonces, la clave está en atraer primero, en captar la atención, no vender, sino captar la atención. Y eso es lo que más cuesta en el proceso de poder crear una reputación, poder captar la atención. Porque no todos van a prestarte atención. Hay un público ideal, hay un cliente ideal al que tú tienes que captar la atención. Tú tienes que saber quién es ese cliente ideal, qué características tiene, en función a qué servicio estás ofreciendo o en función a qué dolor vas a resolver, qué problema vas a resolver. El primer error que los abogados cometen al momento de poder vender servicios jurídicos a través de redes sociales es eso, que venden directamente. Publican artes de redes sociales donde dicen se llevan procesos civiles, laborales, ta. O simplemente ven, pasa por mi oficina y te voy a resolver esto. Y nada más, sin aportar valor. Cuando uno entra a redes sociales, si bien las plataformas de redes sociales tienen lugares para poder comprar, porque hay momentos en que uno quiere buscar cosas en redes sociales para comprar, entonces el objetivo principal de las redes sociales no es tanto que es una plataforma de venta, sino donde la gente entra a distraerse, entra a informarse, entra a educarse. Por eso la mayor cantidad de contenido que tú hagas tiene que ser información de valor. Y ahorita vamos a hablar qué es contenido. Pero debe ser información de valor. Entonces el primer error que comete una persona, un abogado al momento de poder vender sus servicios jurídicos es ese. Intentar vender de forma directa, sin antes haber construido una audiencia, haber aportado valor y otras cosas. Otro error muy común que cometen muchos abogados es usar lenguaje técnico. El lenguaje técnico solo lo entienden otros abogados. Y a no ser que tu público, que tus clientes sean otros abogados, salvo esa excepción, puedes usar lenguaje técnico, porque si estás dirigiéndote de un abogado a otro abogado te va a entender. El lenguaje técnico te lo va a comprender. No va a haber necesidad de explicar. Pero si te estás dirigiendo a una persona que no es abogado, debes usar lenguaje sencillo, no lenguaje técnico. Ahora, si vas a usar obviamente es bueno utilizar lenguaje técnico, pero no mucho. Si vas a usar lenguaje técnico y vas a mencionar porque quieres generar autoridad, y está bien, porque es una estrategia, no voy a profundizar en eso, pero un ejemplo, debes explicar qué significa ese lenguaje técnico, esa palabra jurídica que estás utilizando. Si tú vas a hablar, por ejemplo, en tema de materia penal, un ejemplo, un principio muy común, y dices, en el derecho penal rige el principio non bis in idem, y tú dices, nada más rige el principio non bis in idem. Pero si hablas de esa forma, te va a entender otro abogado, un estudiante de derecho, te va a entender. Pero una persona que jamás en su vida ha escuchado de principios y mucho menos de principios non bis in idem, no va a entender, ¿verdad? Debes explicar.
qué significa ese principio. Así funciona, debes explicar. Y a continuación explicas, el principio no visible es esto, es esto, es esto, es esto. Y desarrollas, sea en el área en el que te dediques. Puedes utilizar lenguaje técnico, pero no abuses. Úsalo solamente para demostrar conocimiento, pero explica qué significa el principio. Ese es el error que se comete siempre, no usar lenguaje técnico. Otro error muy común cuando se trata de vender servicios jurídicos es copiar a otro abogado y ser una copia fiel de otro. Y eso no está bien, porque pierdes autenticidad, pierdes esencia. Tú, yo, todas las personas tenemos nuestra propia esencia, tenemos nuestros rasgos particulares por lo que la gente nos recuerda. Somos únicos, cada uno de nosotros somos únicos en cierta forma. Y si copias a alguien más, también la gente se va a dar cuenta y va a decir es una copia barata de tal persona. Y no es la idea es que te recuerden por quien tú eres, por lo que transmites. Y aquí hay algo importante, porque la gente cree que copiar del todo está mal, y no. Y esto parece una contradicción, ¿verdad? Pero como me estás diciendo que yo no copie, que no sea copia fiel diario, y ahora me dices que copiar está bien, y sí, pero yo lo llamaría más que copiar e imitar. Imitar aquello que está bien, que funciona, que es un ejemplo en el mercado, en donde te dedicas, es un ejemplo, es una, es una guía, si se quiere. Está poniendo un paso adelante de otros. Un ejemplo, imitar. Pero imitar no significa ser igual que el otro, sino la innovación inclusive no es más que agarrar algo que ya existe y agregarle algo nuevo. Entonces, todos nosotros somos una construcción así, porque hemos tenido maestros, mentores, hemos aprendido de otros, cosas buenas, cosas malas, y ahora son parte de nosotros, pero son parte de nosotros y nos volvemos auténticos cuando usamos todo eso y lo aplicamos a nuestra forma, a nuestra manera, en nuestra expresión, en nuestra autenticidad, en nuestra originalidad, en nuestra personalidad. Eso es innovación, eso es autenticidad. Que tú imites cosas buenas, pero a tu estilo. No copiar al 100% a otras personas. Y otro error común, ya para terminar esta parte de los errores, porque hay muchos errores, pero los más comunes. Otro error muy común que yo veo siempre es que cuando un abogado empieza a tener comentarios, buenos o malos, porque hay muchos comentarios, ¿verdad? No contesta. Y especialmente no contesta los malos comentarios. O los bloquea. Y claro, hay un límite para eso. Bueno, no vamos a hablar de eso porque es una materia, un mundo en particular muy amplio. Pero sí te voy a dar un par de tips, una idea de lo que yo hago y de lo que yo sugiero siempre que se haga por estrategia. Lo cierto es que en publicidad no existe la mala publicidad, solo publicidad. Ahora, el efecto de esa publicidad puede ser satisfactorio o puede ser negativo para ti. Pues la publicidad es publicidad. Entonces, si es así, cuando alguien te insulta, cuando alguien te dice cosas que no te gustan, que te incomoda, porque eso es lo más delicado de estar en redes sociales. Estás en el ojo de la tormenta. Y te van a criticar por tu color de ojos, porque usas lentes, porque te vistes con saco o sin saco, porque es informal, porque por tu corte de cabello, que por todo de piel, que porque es muy joven, que porque es muy gordo, que porque es muy flaco, de todo. A mí me han dicho de todo, muchas veces en redes sociales. Y las primeras veces, yo recuerdo, mira, te cuento una anécdota así súper rapidito. Cuando yo estaba empezando con mi agencia de marketing en 2020, en época de pandemia, ya por noviembre, por ahí, más o menos, pues yo en ese momento, como venía de una crisis muy, muy, muy dura, pues no, mucho para invertir, pues ahí no había.
Y yo había creado una página en Google, porque había formas de crear páginas web gratuitas en Google, todavía lo sigue habiendo, muy elemental. Y páginas de Facebook, Instagram, nomás común. Y pues yo sabía que tenía que tener una página web y todo eso, pero pues, presupuesto para eso no había. Pero aún así empecé a publicitar, como en ese momento, como ahora hay un ebook, por ejemplo, que está a la venta, que es una guía de 5 claves para poder vender en esta era digital, para que los abogados vendan en esta era digital. En ese momento había sacado una guía de diseño publicitario, pero era gratuita. Era una guía corta, gratuita, donde tú te registrabas y obtenías la guía inmediatamente. Inclusive había un enlace, tú lo descargabas y ya. Y una persona comenta y dice, una agencia de marketing que se vende como tú te vendes, más o menos era así, que no tiene página web, qué ironía, algo así comentó. Y me dolió mucho. Aparte porque creo que era uno de los primeros hates que me había llegado. Y me dolió muchísimo. Y yo dije, pucha, tienes razón. O sea, yo sabía que tenía razón, pero me dolió. Y estoy seguro que si en un momento tú has publicado un video en redes sociales y llevas un poco de cancha ahí, ni siquiera mucho, un poco, algo así en un momento te habrá pasado. Y te dolió, como a mí me dolió. Pero ¿qué fue? Que fui aprendiendo con el tiempo. De que la gente que critica, en realidad es gente que te admira. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que ellos no se atreven a hacer. Es una admiración no resuelta. Por lo tanto, critican lo que ellos no se atreven a hacer. Es muy joven para hacer eso. El que te está criticando también es joven. O cuando era joven no se atrevió a hacer lo que tú estás haciendo. Entonces, de alguna forma, admira lo que haces. Pero como no le gusta que lo tengas tú, entonces critica. Es una admiración no resuelta de alguna forma. Esos son los haters, los odiadores. Y te van a criticar de todo. Mi sugerencia es que respondas con sarcasmo. Hoy yo respondo con sarcasmo siempre. Siempre respondo con sarcasmo. Me encanta porque esos malos comentarios hacen que aumente el engagement, como se dice en marketing. Porque va a haber más comentarios, más interacción y se va a visualizar más. Entonces, te ayuda. Por eso no borres los malos comentarios. No los borres. Respóndelos. Respóndelos con sarcasmo, con ironía. Siempre en el marco del respeto, naturalmente, porque pues ahí pones el ejemplo tú. Úsalo a tu favor. Apaláncate de esos odiadores, de esos haters, y no les pongas atención. Te van a criticar por todo. Así que, ¿qué más da? Además, cuando ya estás empezando a ser criticado es porque algo estás haciendo bien. ¿Verdad? Algo estás haciendo bien, por eso te critican, por eso te ponen esas cosas. Y aprovechalo, porque no hay marketing malo. Entonces, si no hay marketing malo, solo publicidad, hay mala publicidad, solo publicidad, aprovechala y úsala a tu favor. Si tú conoces otros errores que los abogados cometan al momento de poder vender o intentar vender sus servicios jurídicos en redes sociales, te invito a que en este momento comentes en donde estés escuchando o estés viendo este podcast. Porque recuerda que este podcast sale naturalmente por donde lo estás escuchando, viendo, pero en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Así que tú comenta y para mí va a ser un placer responder a esas preguntas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es ¿para qué? ¿Para qué sirve el contenido? La función principal del contenido es dar información para facilitar la decisión de compra. Y el contenido debe educar, ¿verdad? Debe humanizar y debe posicionarse. ¿Para qué? Para que tú estés en un punto en el que puedas convertirte en referente y eso pueda facilitar la decisión de compra de tu producto o servicio. En este caso, servicio, ¿verdad? Servicios jurídicos.
Para eso sirve el contenido. Ese es el único objetivo. Hay personas, hay otros profesionales en derecho que hacen mucho contenido, pero por lo que yo puedo ver, no tienen una estructura como tal. Saben y obviamente sacan contenido y les produce el efecto que un contenido produce, pero no lo hacen a veces intencionalmente o con un plan de marketing. Por eso es importante tener un plan de marketing, un plan de contenido, para que de forma intencional provoques resultados que estás esperando. No lo dejes al azar. Por eso es importante planificar, estructurar. Y por eso también te decía hace rato que no es bueno que imites al 100% a otros abogados, porque no sabes si ellos tienen un plan o no. Toma lo que te sirva, úsalo, pero no imites todo al 100%. Simplemente tenés en tu mente que el contenido tiene el objetivo de informar para facilitar la decisión de compra. Y listo. Así debe ser. Una vez que ya has definido esto, tú dirás, pero muy bien, excelente. Me han dicho los errores, me has dicho que para qué sirve el contenido, ahora qué hago, qué publico, cómo hago eso. La verdad es que las ideas de contenido salen de lo que escuchas en la gente. Yo, por ejemplo, durante todos estos años, el contenido que yo saco es por lo que he visto que los abogados tienen problemas, primero en Bolivia y luego en otros países, que me he dado cuenta que casi son los mismos problemas. Problemas al vender sus servicios, problemas al cobrar, problemas al hacer seguimiento, entre otros problemas que los abogados tienen en el día a día, en diferentes niveles de su trayectoria profesional. Problemas que tienen todos los abogados, que inicialmente, como te digo, yo pensaba hace años que era solamente de Bolivia. Y ya con la experiencia, con el tiempo, me di cuenta de que no es propio de Bolivia únicamente. Los tienen en México, en Ecuador, en Argentina, en Paraguay y en otros países. Es el mismo problema. Y si tú me estás escuchando en otro país, coméntame y dime si estoy equivocado o estoy loco. Es verdad, tienen los mismos problemas. Entonces, tu fuente de información es eso, poner atención a tu entorno, a tus clientes. Si no tienes clientes, bueno, ahí a tu entorno, pon atención, escucha y te vas a dar cuenta cuáles son los problemas. Y tú haces contenido respondiendo a esos problemas. Ese es el contenido. Con la finalidad que ya te acabo de decir. Ahora, si definitivamente tú dices, yo la verdad estoy empezando, no tengo amigos, no tengo nada, no sé de quién escuchar y bueno, pues digamos un caso así, pasa. Que no creo, pero hay quienes todavía no se familiarizan muy bien, porque tampoco hace años, cuando empecé en este mundo, no lo entendía muy bien. Y ahora tenemos la inteligencia artificial. Puedes utilizar la inteligencia artificial para preguntar. Puedes poner un comando así, un prompt. Dame 10 ideas de contenido para publicar en TikTok, en videos de 2 minutos, en materia de derecho familiar, derecho laboral, derecho penal. Te va a salir una lista y ya tienes tu idea de contenido. ¿No sabes cómo estructurar esa idea? Ayúdame a estructurar punto por punto para poder publicar este contenido. Tú ajustas, verificas la información, que estén correctas en base a tu experiencia, pan, y listo, ya tienes tus ideas de contenido. Así de simple. Y hay una estructura que siempre doy. Es pregunta, dato estadístico, un dato curioso, alguna información de valor con la que puedas iniciar un gancho. Luego desarrollas y llamas a la acción. Siempre llama a la acción al final. Regístrate aquí, regístrate en el enlace, comenta, ¿verdad? Siempre llama a la acción o llámame para poder tener una reunión conmigo, una consulta, una asesoría. Siempre llamada a la acción. Así debe ser. Ahora el contenido como debe ser, siempre tienes que tener más contenido que publicidad directa. Pero no significa que no hagas publicidad directa. Sí, hazla. Haga publicidad, saca un anuncio en el que ofrezcas directamente tus servicios, pero eso se va a consolidar y se va a validar con el contenido que haces. Por eso es importante.
Ahora quiero que recuerdes esto. Muchos hoy se enfocan en la viralidad. Solo quieren ser virales y nada más. Tener seguidores, 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 likes, me gustas y listo. Y creen que eso es suficiente y que es lo importante. La verdad es que sí es, no te voy a decir que no, pero no es todo. Eso sí, pon atención, no es todo. Tener muchos likes, tener muchos seguidores y ser viral todo el tiempo. No, la viralidad es algo esporádico. Un video puede ser viral por horas, por una semana y listo, ahí murió la viralidad. Si no tienes una estructura que sostenga esa viralidad, que pueda apalancarte para que tu contenido se vea más, no sirve. Si no tienes un objetivo para eso, no sirve. Ahora, los golpes de viralidad son golpes casi que de suerte. No hay una fórmula como tal que determine qué video va a ser viral. Muchos han intentado encontrar la forma de la viralidad y la verdad es que no existe. No es posible. Si puedes hacer que tu contenido sea más visible, que tenga mejor resolución, que sea más amigable, y eso hace que sea más consumible, pero no determina que sea viral. La situación política, social, el momento, todo, cosas impredecibles determinan una viralidad. Por eso no te enfoques en la viralidad. Yo usaba una frase cuando estaba empezando en el mundo del marketing que yo mismo creé, que es agrega valor. Y los likes y seguidores llegarán y te digo lo mismo. Primero agrega valor con tu contenido y los likes y seguidores van a llegar. No te enfoques en los likes y seguidores. Es importante, claro que es importante, pero no es todo. Hay gente que con 100 seguidores vende y otros que tienen 14,000, 10,000, 20,000 no venden. Porque aparte ni siquiera es intención vender. Tal vez si intentaran vender, ahí se darían cuenta qué tipo de público han atraído con el contenido que hacen o con los videos de entretenimiento que sacan. ¿Cuál es el objetivo? ¿Solamente que te vean miles de personas y ya? Por lo menos comercialmente eso no tiene sentido. Ahora, si ese es tu objetivo personal, bueno, pero de forma comercial no tiene sentido. Por eso el objetivo no es que millones te vean. El objetivo es que tu público ideal te identifique y puedas a través de eso convertir seguidores en clientes. Coaching legal con Wenceslao Chávez. En este espacio de coaching legal vamos a hablar de la creencia limitante que está detrás del miedo a vender en redes sociales. Porque hay que decirlo por su nombre, muchos tienen miedo, vergüenza a vender en redes sociales. Y vamos a ir desglosando todo esto. Ya también hemos hablado de la misma creencia en otros capítulos de podcast, pero vamos a profundizar en las emociones que devienen en todo esto. Cuando hablamos de vender, bueno, el abogado como tal, al tener una tradición tan exquisita, porque es la realidad, en épocas anteriores no cualquiera era abogado. Aparte porque los libros costaban una fortuna y no todos tenían acceso a la educación. Entonces cualquier persona profesional, especialmente muchos abogados, que la profesión del derecho como tal, que era visto como en la escala social una profesión muy, muy respetada, ha traído esos sesgos, esas creencias a través del tiempo. Hoy por hoy, cualquier persona puede estudiar derecho. Eso es un hecho. Y al terminar la carrera ni siquiera es una garantía de que sea un buen abogado. Porque ser buen abogado depende de cuánto tú decidas autoformarte. Porque la universidad te va a dar la base y ya. Pero de ahí la experiencia que tú adquieras, la forma en la que apliques, en la que vayas profundizando, en la que te vayas especializando, va a depender mucho de tu sed de conocimiento y de la vocación que tengas en esta profesión. Por lo tanto, 5 años de universidad no garantizan nada. 5 o 4 años no garantizan nada. Las especializaciones sí te van abriendo campo, pero aún así no es garantía de que tengas el mundo a tus pies. No es. Necesitas muchas otras habilidades hoy por hoy para poder salir adelante. Antes no era tanto así, muchos años atrás, ¿verdad?
porque bastaba con titularte porque el mercado era grande, aparte que no había muchos abogados como hoy lo hay, no solamente en Bolivia, en diferentes partes de Latinoamérica, de América, hispanohablante, no hay como antes, ¿verdad? O sea, el mercado está saturado hoy. En Chile, en Argentina, en México hay muchos abogados, muchísimos. Por lo tanto, hay mucha competencia, no es igual que antes. Y de los muchos, son pocos los que realmente se apasionan por el derecho, porque la mayoría escoge una carrera por la salida laboral, lo que conocemos como salida laboral. Y yo puedo decirte de pleno conocimiento que el sistema educativo actual está muy obsoleto, bastante obsoleto. Estamos en la era digital, del conocimiento con inteligencia artificial, donde deberíamos poder aprender otras habilidades al mismo tiempo de estudiar una profesión. Y las universidades siguen enseñando y los colegios siguen enseñando bajo el mismo sistema desde hace años que se mantiene desde la época de la Revolución Industrial, cuando se necesitaba más mano de obra. Hoy no se necesita mano de obra específicamente. Se necesita más personas pensantes, intelectuales que manejen todo y puedan sostener todos los sistemas que se están implementando a través del tiempo. Por eso el abogado va a sobrevivir en la medida en la que vaya adquiriendo otras habilidades además del derecho. Inteligencia artificial, por ejemplo, legal tech, que tiene mucho que ver, y otras habilidades, informática y cosas que se van añadiendo al derecho en las especialidades que uno decide. Una de ellas, por ejemplo, es el marketing jurídico, que ya algunas universidades empiezan a ponerlas ligeramente y muy escuetamente en sus maestrías. No he visto estos pensums, si se quiere, no sé, los módulos a llevar en un diplomado. Los he visto en maestrías. Entonces, ya como que se empieza a tomar interés y ahora es el momento en el que tú le tomes interés. Por eso te hablaba de las creencias limitantes, porque si tú piensas que un abogado, por tradición, por eso ponía este contexto, es malo vender porque te humilla o te rebaja, anunciar tus servicios por redes sociales, otros abogados tienen reticencia a estar en TikTok porque todos bailan y piensan que tienen que bailar. Si tú revisas mi TikTok, yo no bailo en TikTok, ¿verdad? No, y no es que no me guste bailar, ¿no? Pero no es el espacio ideal para comunicar el mensaje que quiero comunicar bailando, ¿verdad? No es. Por lo tanto, mi tipo de contenido es diferente, es más educativo. ¿Quieres verme bailando? Sería una fiesta, pero no, o me vas a grabar tal vez bailando en una fiesta, pero no en redes sociales cuando no hay un objetivo detrás de eso, o actuando, tal vez me gusta actuar. Si quieres verme bailando, no va a ser en TikTok porque no tiene un objetivo para comunicar el mensaje que yo comunico. Por lo tanto, no tiene sentido. Ahora, si yo te cuento toda esta introducción es para que te des cuenta de dónde proviene el miedo y la vergüenza a vender. Porque si antes el abogado tenía alto estatus, hoy por hoy no es así. El prestigio del profesional del derecho está por el suelo. La gente cree que los abogados son estafadores, que son maleantes, de todo. Por eso hasta no quieren ni pagar. Y dicen, no, el abogado debería ayudar por convicción, que esto y que lo otro, y se olvida de que tiene que vivir, pero eso viene detrás de malas prácticas que ha habido durante muchos años y los abogados actuales pagan esos platos rotos. Por eso mi intención es levantar la reputación del abogado, aplicando un buen marketing. Ese es el marketing jurídico que yo enseño. Ahora, específicamente una de las creencias limitantes, ese es el origen, esa creencia cultural, antigua, producto de que el abogado tenía alto estatus. La verdad es que hoy no lo tiene. Esa reputación la vas a construir tú, pero para hacerlo debes tener clientes. Y el miedo a vender está relacionado también con el miedo al rechazo. ¿Te van a rechazar cuando intentes vender tus servicios? Sí, de cada 10 veces que hables con alguien directamente, no de 10 personas que te vean, sino cada vez que 10 veces ofrezcas tus servicios a través del contenido, al cual mandes una oferta y demás, 9 te van a decir que no. 9 te van a decir que no. Uno te va a decir que sí. Y es así, es ley de estadística, es ley de número. Ahora, ¿cómo hacemos para superar esa creencia limitante? Enfrentar esos miedos y enfrentar esa vergüenza. Porque lo asocias con malo. Y si tú crees que está mal vender, si tú crees que es malo ofrecer sus servicios por redes sociales, tus servicios por redes sociales, inconscientemente tú mismo te saboteas. Porque no crees en lo que haces. A pesar de que sabes que deberías,
pero no lo haces porque en tu inconsciente no lo aceptas verdadero o bueno. Por eso te invito a que cambies esa creencia. ¿Cómo la vas a cambiar? Cambiando de paradigma, actuando. Realiza esas acciones, pero repítete a ti mismo todos los días. Estas son acciones. Un buen abogado es buen vendedor. Eso, a partir de ahora, debe ser como tu mantra, para que empieces a cambiar tus creencias limitantes. Y esa frase que te repites va a ir pasando a tu inconsciente cada día que lo hagas. Algunos dicen que un hábito se forma en 21 días, otros en 66, otros en 90 días. Es indistinto. Yo te digo que basta que lo hagas un mes, se va a ir formando un hábito y poco a poco va a ir cambiando eso en tu mente. Pues repítelo todos los días, todos los días. Un buen abogado es un buen vendedor. Entonces, deja de sentir vergüenza de vender, porque eso lleva el pan a tu casa, eso lleva todo a tu mesa. Hazlo así. Si eres una abogado independiente, es eso lo que tienes que desarrollar. Eliminar esa creencia limitante. ¿Para qué? Para que puedas pasar a un siguiente nivel. Con acciones, repitiéndote en tu mente una y otra vez para que se grabe en tu inconsciente y empieces a manifestarlo con el tiempo. Hazlo todos los días, mejora en ese aspecto, elimina la creencia limitante. Ahora, ¿cómo eliminamos mejor las creencias limitantes? A través de procesos de coaching. Por eso sirve el coaching legal. Por ejemplo, el coaching legal 1-a-1 trabaja esas debilidades a través de preguntas que van a ir al interior y van a encontrar la raíz de esa creencia limitante que tú tienes. Que puede ser miedo a vender, vergüenza a vender y entre otras tantas, miedo a cobrar, muchas otras cosas. Entonces, de eso trata un proceso de coaching. Si tú quieres tener un proceso de coaching, si tú quieres enfrentar esas creencias limitantes, te invito a que me contactes, a que me escribas. Y de esa forma yo te pasaré una propuesta para que puedas trabajar esas creencias limitantes como un proceso de coaching. Hemos presentado Coaching Legal con Wenceslao Chávez. Gracias por prestarme atención, gracias por quedarte hasta el final. Te invito a que cambies tus creencias limitantes y transformes por creencias potenciadoras. Reprograma tu mente para poder pasar a un siguiente nivel y ser un excelente profesional. Aplica todo lo que te enseñé y recuerda pedir descargar la hoja de trabajo para que tú puedas aterrizar todo lo que hemos hablado el día de hoy.